Estamos preparando, a punto de acoger al Papa Francisco en este país, en Estados Unidos, no en la ciudad de Filadelfia, donde llegará el sábado, pero sí en Estados Unidos. Me acompaña, tengo el honor y la alegría de que esté conmigo don Enrique Elías. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Yo no sé si me acompaña el amigo Joael, pero bueno, estamos los dos juntos esta tarde aquí para hacer esta presentación de esta importante visita del Papa. Enrique, ¿qué te ha parecido el viaje del Papa a Cuba? Mira, me ha parecido muy impresionante la calidad pastoral del Papa. El Papa es muy consciente de todo lo que el pueblo cubano ha sufrido, las enormes dificultades que ha tenido Cuba para vivir su fe en las últimas décadas bajo un régimen muy complejo. Y el Papa se ha dedicado a predicar el Evangelio, a invitar a las personas a la conversión, al encuentro con Cristo. Creo que ha sido edificante y ha sido bello. Ahora tenemos una etapa nueva, ¿verdad? Sí. Tenemos una etapa que es la visita a Estados Unidos con motivo de la Jornada Mundial de la Familia. Creo que esto es lo que tenemos que destacar, es decir, esta no es una visita pastoral a Estados Unidos propiamente dicha, como en cambio sí lo ha sido la de Cuba, donde ha estado en La Habana, en Holguín, ha estado en Santiago de Cuba, ¿no? En este caso, es verdad, viene a Estados Unidos, va a visitar Washington, donde va a canonizar al beato ya Junípero Serra, va a estar en Nueva York, donde va a visitar la ONU y va a venir aquí a Filadelfia. Pero el motivo del viaje es la participación en esta Jornada Mundial de la Familia, que es el acto masivo por excelencia de esta visita a Estados Unidos, claro. y bueno, tendremos el gozo, la alegría de estar aquí. No, se siente, ya la alegría está en el aire. Sí, la gente sobre todo. ¿Qué Estados Unidos espera al Papa? Es una pregunta muy interesante. El Papa nunca ha estado en Estados Unidos antes. Nunca, es decir, ni como Papa ni nunca. Es decir, pasó, creo, tomando entre un avión y otro, pasó una noche, creo, en Nueva York alguna vez en su vida. Es decir, que nunca realmente ha visto esta nación, no la conoce. Él mismo lo ha dicho, ¿se acuerdan en la entrevista en el avión? Como decía, me voy a poner a estudiar, a tratar de entender y voy a hacer un trabajo serio para comprender Estados Unidos. Creo que el Papa lo ha comentado, ha hecho un esfuerzo muy serio para entender qué catolicismo, qué católico, qué va a encontrar aquí. Que hasta donde yo tengo entendido y conozco, Estados Unidos tiene un catolicismo vibrante. Hay un catolicismo ortodoxo, un catolicismo apostólico, un catolicismo joven y muy intensamente marcado por el reto evangelizador de Juan Pablo II y por todos los retos culturales que el Papa Benedicto XVI posteriormente planteó. O sea que es un catolicismo vibrante. Está esperando, creo yo, con ansia, por primera vez encontrarse con el nuevo obispo de Roma, el nuevo Papa, el Papa Francisco, ¿no? Creo que tienes razón. Me parece a mí que el catolicismo norteamericano, que ha tenido en su historia grandes figuras, grandes cardenales, como olvidar al cardenal O'Connor, ¿verdad? Pero antes el cardenal Newman de aquí, de Filadelfia, por ejemplo. Pero está en las últimas décadas está profundamente marcado por la figura de San Juan Pablo II. Sí. Aquella colaboración estrecha entre el presidente Reagan y Juan Pablo II, que tuvo el fruto extraordinario de la caída del muro de Berlín. Bueno, creo que eso ha dejado una huella de identificación. No digo que aquí se quiera a Juan Pablo II más que en otros sitios, no sé qué país quiere más a Juan Pablo II, seguramente el que más es Polonia, ciertamente, ¿no? Sí. Pero en México le adoran, lo de México con Juan Pablo II es único. Sí. Bueno, pero en cualquier caso aquí el Papa San Juan Pablo II es muy querido. Él lanza, San Juan Pablo II, la idea de los obispos conservadores abiertos, conservadores innovadores, es decir, conservadores en lo doctrinal, en lo litúrgico, pero innovadores en la nueva evangelización. Es decir, encontremos nuevas formas de presentar el mismo mensaje. No adaptemos el mensaje, que es lo que han hecho aquí concretamente los episcopalianos, sobre todo, ¿no? Sino mantengamos el mensaje, la pureza del mensaje, pero presentémoslo de nuevas formas. Y hay magníficos obispos extraordinarios, cardenales, y desde luego hay una gran cantidad de sacerdotes extraordinarios. También es verdad que hay de todo, pues que es un país muy grande y es una iglesia muy grande, tiene más de 70 millones de católicos, y es una iglesia además que tiene yo creo que la peculiaridad del mestizaje. Es decir,
Es una iglesia de migrantes con unas huellas y unas raíces de iglesia irlandesa, de iglesia italiana, sí, sobre todo irlandesa fortísima, sí, que todavía permanece, ¿no?, que ya ha pasado muchos años, ¿no? Pero la última adquisición mayoritaria ha sido la latina, ¿no? Correcto. Claro, para los católicos latinos que están en Estados Unidos, muchos de ellos ilegales, la llegada de un papa latino es una cosa extraordinaria. Tú que eres latino, ¿cómo lo ves? Mire, hay dos datos que quiero mencionar. Primero, que Estados Unidos fue una nación históricamente anticatólica, es decir, hubo un anticatolicismo muy fuerte en este país. La llegada de los irlandeses marca un antes y un después. Hay historiadores que dicen que prácticamente es imposible saber cómo era el catolicismo en Estados Unidos antes de la llegada de los irlandeses. Fue algo que marcó profundamente esta nación y su identidad, porque fue un pueblo muy intensamente católico que llegó con sus líderes, es decir, con sus sacerdotes y sus monjas, que compartieron su pobreza, sus dificultades, sus tremendas, al punto que los irlandeses que trabajaban en las minas de carbón separaban el 3-4% de su pequeño sueldo de hambre para darle de comer a su cura y para construir la parroquia. Hay un heroísmo impresionante en el catolicismo norteamericano gracias a ese pueblo irlandés, pero también a los italianos, a los españoles en menor cantidad posteriormente, a los alemanes católicos. Entonces ese catolicismo irlandés fue haciéndose cada vez más fuerte y cada vez más fuerte. Los últimos 40-50 años ese catolicismo se volvió determinante en el país, pero ocurrió uno de estos fenómenos providenciales, es decir, la inmensa migración latinoamericana a Estados Unidos, que ha generado una revolución en la Iglesia Católica norteamericana, porque hoy somos más de la mitad real de los católicos en Estados Unidos. Entonces, esta revolución genera retos muy importantes, porque además nuestros hermanos latinoamericanos son los nuevos irlandeses, son las personas que trabajan en los trabajos más duros, más difíciles, el inmigrante que llega aquí solo y trabaja durante 5 o 10 años para traer a su familia, que manda todo lo que come con increíble dificultad, vive con gran modestia para darle de comer heroicamente y mantener a sus familias en América Latina. Es decir, es una población católica heroica. Esta población siente que el Papa que está llegando, el Papa Francisco, de verdad es uno de ellos. Entonces, es difícil explicar el gozo, la alegría, el impacto que la llegada del Papa Francisco, que además llega por un gran motivo que usted mencionó, viene para el encuentro mundial de la familia. O sea que el mensaje del Papa Francisco es clarísimo. Él viene aquí a celebrar la bendición del matrimonio sacramental católico entre un hombre y una mujer abiertos a la vida como la gran solución para los problemas del mundo contemporáneo. El Papa lo está señalando. Esta es la solución. Entonces hay que mezclar estas maravillas, o sea, el tema familiar, que para los latinos es primordial, el tema latino-católico, sus sufrimientos y retos en Estados Unidos, para entender lo que la gente va a sentir. Finalmente, creo que los católicos hijos de Juan Pablo II de Estados Unidos son de un catolicismo ortodoxo, fiel a la verdad católica y a la vez creativos, generosos, abiertos, con un montón de novedades pastorales y apostólicas. O sea que yo creo que lo que puede salir de todo esto es una infinita bendición. Si es que ponemos en la mezcla a la Virgen de Guadalupe, porque muy poca gente lo sabe, pero la Virgen de Guadalupe en Estados Unidos tiene una devoción inmensa, no solo entre los latinoamericanos, sino entre los anglos. Entonces, quizás nuestra madre va a hacer el milagro una vez más, de generar la familia católica, anglos, afroamericanos, latinoamericanos de todos los colores, que es lindísimo, en torno a la familia, guiados por nuestra Madre, Santa María de Guadalupe. Yo creo que si ella puede hacer este milagro, y el Papa lo sabe, el Papa está poniéndonos a todos bajo la protección de la Virgen de Guadalupe. Entonces creo que esto puede ser muy bonito, María Santiago. Bueno, vamos a ver qué es lo que el Papa tiene que decir, pero ciertamente viene con el objetivo de recordar las raíces latinas de este país. La canonización del beato Junípero Serra no es casual, ¿verdad? No. Junípero es un ejemplo de lo que fue
mestizaje cultural, en el caso de Fray Junípero, no el mestizaje de sangre, claro. Es decir, él es español, mallorquí, si no me equivoco, efectivamente, pero el evangelizador, como tantos héroes, sacerdotes mexicanos, españoles, ¿no? Es decir, españoles, pero que trabajaban en México, que recorrían a pie aquellas distancias para llevar la palabra de Dios. Una pierna con cáncer. Que se metían en medio de dificultades, bueno, jugándose la vida, muchos de ellos mártires, sí, claro. Bueno, que llega hasta más arriba de San Francisco, andando. Quiere el Papa recordar esto también, o sea, no es casual que haya elegido este momento para esta canonización. Aparte, el Papa no puede ir a California. Él dijo, no puedo ir esta vez a California, ya iré, pero le hizo a California el regalo de su vida. O sea, le ha canonizado al fundador de California. Me parece que están ya mostrando, que mientras nos oyen a nosotros, están mostrando imágenes del avión papal, es decir, el avión se encuentra ya en Estados Unidos, el Papa todavía no ha pisado físicamente con sus pies tierra norteamericana, pero ya está el avión que le conduce con esas dos banderas, Vaticano y Estados Unidos. Es una tradición que quizá nuestros espectadores no sepan, que los viajes del Papa, cuando llega a un país, los hace siempre la compañía bandera italiana, compañía Alitalia. Es una tradición, lógicamente una tradición desde que empezaron los viajes de los papas en aviones, ¿no? Claro. Antes, ¿no? Es decir, pero bueno, desde que empezaron, Alitalia es la que ofrece siempre el servicio, un servicio costeado, hay que decirlo, por los periodistas que van en el avión. Correcto. Todos los periodistas, o las empresas de los periodistas, naturalmente, son los que costean el viaje del avión papal. A cambio, pueden estar cerca del Papa y escuchar después esa rueda de prensa improvisada, que se ha vuelto fundamental. Sobre todo siempre, ¿verdad? Pero con este Papa a veces era lo más anecdótico de todos los viajes. Sí, bueno, no falta nada para que ya se abra la puerta y aparezca ahí el Santo Padre. Estábamos hablando de la raíz latina, claro, de Estados Unidos, ¿verdad? Yo creo que hay un problema también de fondo que se ha presentado, ¿no? Es cuando la comunidad, primero la comunidad irlandesa y después el conjunto de la Iglesia Católica, se escinde en dos en Estados Unidos desde el punto de vista ideológico. Y se extiende precisamente por cuestiones de familia. Es decir, cuando los católicos eran generalmente demócratas, sí, claro, no eran republicanos, porque los republicanos estaban más contra los emigrantes. Los católicos eran demócratas, pero cuando los demócratas se ponen en contra de la visión tradicional de la familia, es cuando la Iglesia, los católicos de aquí se extienden en dos, y esto es una cosa que por desgracia se paga, ¿no? Sí. Que estamos pagándolo todavía. Sin la menor duda, pasa el tiempo, pero cada vez vemos ahí como el partido tradicionalmente al que votaban los católicos, que eran los demócratas, pues este partido es el más antifamilia, antivida. Eso es interesante, porque como siempre los católicos, como prácticamente siempre en las últimas décadas, en la modernidad, los católicos no nos sentimos o no nos encontramos casi nunca representados por las autoridades. Claro, y el mal menor a veces es muy parecido al mal mayor, o sea, sí, pero en este caso realmente es una tragedia, porque el voto católico en Estados Unidos fue siempre demócrata, mayoritariamente. Sí, porque era el partido que se ocupaba de los trabajadores, del inmigrante, y era un partido que defendía los valores de la familia, del trabajo. Los Kennedy famosos eran demócratas, ¿no? Como tantos otros, ¿no? Así es. El partido de los irlandeses era el partido. Y la gran tragedia es exactamente el epicentro es la familia Kennedy, cuando ellos aceptan el tema de la promoción del aborto como algo admisible. El homicidio de una criatura en el cuerpo de su madre, como si fuera aceptable para un político cristiano o católico, y eso es inaceptable. Sí, y luego te encuentras en el Partido Republicano con gente como Donald Trump. Imagino que los pobres católicos latinos no sabrán a quién votar. No, por cierto, no vamos a votar jamás a este señor. En una situación tan difícil. Trágica, porque si los republicanos se hubiesen dado cuenta con un poco más de sensatez que los católicos latinoamericanos son los mejores aliados de los valores tradicionales de amor a la patria, amor a la familia, de respeto a Dios y a la religión, creo que lo que pasa es que en el fondo hay mucho racial y racismo. Sí, mucho todavía. Además, ceguera, el católico, lo digo como español, que tenemos la cuestión musulmana en Europa y en España,
el latino se integra bastante bien. Sí, claro. El musulmán se integra muy mal. No digo que no se integren, pero se integra muy mal. Claro. El latino se integra bastante bien. Es decir, tener una actitud de rechazo, una xenófoba ante el latino, considero que no es una injusticia, sino un error histórico. Creo que es una miopía. Es una miopía, completamente de acuerdo. Es un suicidio, porque en el fondo, Europa que no tiene hijos, este sería el momento ideal para que América Latina venga al rescate, en un sentido de los grandes valores históricos. De hecho, en España ha sido así. Bien, esto ya está preparándose, le están recibiendo, como estamos viendo, con honores de jefe de Estado. Así es. Como debe de ser, porque es el jefe de Estado del Estado Vaticano, ¿verdad? Es decir, eso es lo que corresponde. Aparte, naturalmente, él viene a hacer una visita pastoral, viene como líder religioso, como el líder religioso de la primera comunidad religiosa del mundo. O sea, a veces algunos dicen, no, los musulmanes son más. Los musulmanes están divididos en varias sectas, no se puede decir iglesias, varias comunidades, sobre todo dos, chiitas y sunitas, y los cristianos son más que los cristianos todos juntos son más que los musulmanes, pero como comunidad independiente los católicos son la comunidad más numerosa y sobre todo la comunidad que tiene una institución propia, un dogma propio, un líder. Estados Unidos que empieza a acoger al Papa Francisco, sí. Ahí están un grupo de obispos, son muchísimos. El cardenal de Washington ahí en la fila. El Papa todavía no ha aparecido, están los preliminares, visita histórica del Papa Francisco a Estados Unidos, la primera vez que viene, como tú decías antes, estuvo de paso haciendo una escala en un avión, pero se puede decir realmente que es la primera vez. El primero en subir ha sido el nuncio de su santidad, Monseñor Viganó, el nuncio en Washington, que acaba de entrar al avión. Como corresponde, porque es su embajador, o sea, el embajador de la Santa Sede en Estados Unidos es el nuncio y es el que le corresponde acudir adentro del avión a saludar al Papa. Bueno, ahí hay una pequeña selección de los cientos de miles. Aquí se espera en Filadelfia 1,5 millones. Dice que cientos de miles. Sí, es que yo creo que va a ser una cosa, como le dicen, va a ser oceánico. Está llegando Obama. Ya con toda su familia a recibir al Papa. Se ve que los católicos que están allí a ver al Papa también están muy contentos con Obama, porque le gritan por igual, aunque ahora no sabemos si están gritando a Obama o están gritando al Papa, que debe estar ya a punto de salir. Es una tradición también que cuando visita un país el presidente, si es una república o el rey, en el caso de una monarquía, acudan a cogerle al pie de la escalerilla del avión. Y si no me equivoco, atrás del presidente de la república está el vicepresidente Joe Biden, con su familia también, es un católico. El presidente se acerca de la mano de su hija mayor, si no me equivoco, al pie del... Esto es extraño, ¿no? No debería acercarse de la mano de su esposa, que está allí, está detrás de él. Es curioso, sí, que se acerque. De repente está haciendo un signo, porque viene con toda la familia, ¿no? Sí, por eso, pero lo normal, por lo menos en el caso, digo, cuando van en España, los que se acercan a saludarles son los reyes, el rey y la reina, aunque está toda la familia. Ahí vemos ya al Papa, aparece arriba de las escaleras. Estados Unidos recibe al Papa Francisco en su tierra. Detrás de él se ha visto un momento el cardenal Parolin, secretario de Estado, que acompaña siempre al Papa en todos sus viajes. Debe de venir el Papa un poco cansado, porque la visita a Cuba ha sido maratoniana. Ha sido tremenda. Sí. El Papa tiene casi 80 años, está envidiablemente bien para su edad. Sí, ahora saluda a Michelle Obama, la primera dama. Obama está presentándole al Papa a su familia.
se ha quitado el solideo. En La Habana el viento se lo llevó y tuvo que salir a buscarlo. Entonces, por si acaso se lo ha quitado. Ahora está saludando a la familia del vicepresidente. Una familia católica muy herida porque perdió uno de sus hijos. Hace poco tiempo, hace un año y medio, el hijo mayor, si no me equivoco, murió. Está el cardenal arzobispo de Washington, en este momento saludando al Papa, el cardenal World. Siempre saluda al Papa después del nuncio como primer representante de la iglesia local, el obispo de donde está el aeropuerto. A veces es un aeropuerto que no está en la ciudad o en la diócesis, porque está a lo mejor en una diócesis vecina, y es el otro el que tiene que saludarla. Entonces, por eso es el de Washington, no porque sea la capital, sino porque el Papa acaba de llegar a Washington. Si hubiera llegado a Denver, le habría saludado el primero el obispo de Denver. Es el presidente de la conferencia episcopal, además es el presidente de Louisville, después de todo el cardenal y todos sus auxiliares. Aquí en el lugar donde está celebrándose el Congreso de la Familia, estas 20.000 personas, mientras se preparan para la misa, están también viendo las mismas escenas. Sí, porque en las grandes pantallas de televisión que han distribuido por distintas salas de este enorme complejo están transmitiendo esto mismo y están animando al Papa con aplausos, con gran cariño. Se siente la emoción del momento, efectivamente, hubo aquí una pequeña explosión de aplausos en el aula del Encuentro Mundial de las Familias. Yo oigo decir el Papa. Sí. Es decir, están hablando en español. Hay gente que habla castellano de todas maneras. Es una nación no están gritando de Pope, están diciendo el Papa. Y los que están allí, muchos son hispanos. Debe haber un número importante de nuestros católicos. Y que estamos escuchando el sonido directo y lo que se oye precisamente es esto, el Papa. Un grupo de niños saluda al Santo Padre, esto es también muy tradicional. Y también es muy tradicional que la esclavina, cuando él se agacha, el viento se la tira en la cabeza. Hay escenas muy simpáticas, así con Juan Pablo II, que parecía que tenía una toca de monja, porque la esclavina se le ponía por encima. Supongo que el Papa estará cansado y que después de estas primeros actos de recepción se retirará de Sí, hoy día no hay nada previsto aparte del saludo de bienvenida. Creo que le va a hacer bien al Papa poder descansar unas horas antes de los días maratónicos que le tocan. Cuba debe de tener el mismo uso horario que Washington, es decir, en este caso no es como cuando se viene de Europa, pero aún así siempre se llega a mi casa. No va a pasar junto a la gente. El entusiasmo le muestra su cariño. El cariño de la gente, ¿no? Caminando juntos el presidente de los Estados Unidos de América y el Santo Padre hacia la salida del aeropuerto. Flanqueados por miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, prácticamente de todas las ramas. Sí, han hecho Marina, una selección. Aviación, ejército, todos. Me imagino que habrán también seleccionado a los que sean católicos, porque para un católico estar ahí es un honor y es una alegría especial, claro. Es inolvidable. Así que a lo mejor a un protestante le dará más o menos igual, pero a un católico no. Supongo que ahora, por lo que han tenido que elegir, habrán elegido. Y dicen que en general el Papa Francisco está en ese momento gozando de una enorme popularidad en Norteamérica. Enorme popularidad. Esperemos que esa popularidad lo ayude a veces en los mensajes difíciles que tiene que dar sobre la vida y la familia en este país. Debe de haber sido, lo que dices, algún dato último que ignoro, porque lo que había salido hace un mes es que su popularidad precisamente había caído un poco, ¿no? Aquí nos había caído bastante, pero seguramente que esta visita va a servir para que aumente la popularidad aquí. Es la primera vez que América se va a encontrar, Norteamérica, con el Papa en vivo. Claro. No solamente el Papa a través de los medios de comunicación, que es un tema delicado, que constantemente están tratando de alguna manera de
cambiar el mensaje del Papa según sus propios gustos ideológicos, ¿no? Pero van a poder escuchar al Papa en vivo y en directo durante varios días. Sí, es una figura apreciada, no cabe duda, pero que para otros, en cambio, es objeto de polémica. Newsweek, la revista titulaba, le dedicaba la portada y se hacía una pregunta terrible. ¿Este Papa es católico? Eso es una pregunta demoledora, ¿no? El Papa ha recibido fuertes ataques desde hace ya tiempo, especialmente en algunas emisoras de radio, por algunos telepredicadores protestantes. Sí. Su encíclica Laudato Si no fue entendida bien aquí en Estados Unidos, incluso su mediación para lograr que se restablecieran las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos generó malestar en algunas fuerzas políticas norteamericanas más conservadoras. Dentro del exilio cubano, Miami, también hay una división, unos están a favor del Papa, otros están en contra, en fin. Creo que, como dices, su presencia aquí en Estados Unidos va a servir para que le conozcan a él personalmente, más allá de los estereotipos que los medios de comunicación presentan. Sí. Va a ser muy importante porque el Papa es factor de unidad, es factor de reconciliación, y su mensaje evangélico y de apostolado estos días de apóstol tiene que generar, espero yo, una gran unidad en el mundo católico en Norteamérica y en América en general en torno a los temas fundamentales. Va a ser muy importante que los cristianos leamos al Papa directamente y no cometamos el error de leer al Papa a través del New York Times y de otros medios que normalmente... Claro, es muy difícil esto. Claro que hay católicos que lo hacen y se preocupan de ello, pero no es fácil. No. Por ejemplo, cuando el Papa anuncia que durante el año de la misericordia todos los sacerdotes van a poder absolver los pecados ligados al aborto, la excomunión del aborto, en la CNN dice el Papa va a dar una solución colectiva al aborto, ¿no? Otros dicen el aborto ha dejado de ser pecado, ¿no? O sea, es decir, muchas veces te encuentras con que hay periodistas que no entienden, no entienden, punto, para empezar, no entienden. Y hablan de esto, pues como si yo me pusiera a hablar de fútbol. O sea, aparte de que soy del Real Madrid, un hincha furibundo, no tengo ni idea de fútbol. Bueno, pero no se me ocurrirá jamás hacer una crónica de un partido de fútbol, porque es que, y mucho menos de baloncesto. Bueno, y sin embargo los periodistas hablan de temas religiosos sin tener ni idea y no pasa nada. Y ya cuando entramos en una figura tan destacada, tan importante como el Papa Francisco, claro, las versiones e interpretaciones de lo que dice son increíbles. Son increíbles, de tal forma que el portavoz del Vaticano tiene que estar continuamente haciendo aclaraciones. Tal cual. Es como si el mundo de los medios de ciertos medios de comunicación estuviera totalmente decidido a tratar de, como dicen en Estados Unidos, el spinning, de tratar de presentar una visión parcial del Papa y lo que dice que favorezca su propia línea ideológica. Así es. Entonces vamos a tener que tener mucho cuidado estos días, porque además, siendo el encuentro mundial de familia y siendo el tema de familia y vida un tema crucial, en donde los medios de comunicación norteamericanos y la sociedad norteamericana está tan dividida y tan confundida con respecto a ciertos valores esenciales, creo que va a ser un momento particularmente complejo. Tenemos que estar muy atentos a leer al Papa personal directamente sus palabras y no lo que ciertos medios no católicos, a diferencia de EWTN. Claro, EWTN te muestra la realidad tal como es, de tal forma que tú lo que puedes es después hacerte tu propia interpretación. Bueno, pero al menos te está contando exactamente qué es lo que ha dicho el Papa. Hay pocos medios que hacen ese servicio. Yo diría muy pocos hoy en día, porque es un medio realmente católico, un amor a la verdad verdadero, y que nos muestra a Pedro y lo que Pedro dice tal cual es, sin manipulación ideológica. Y por lo tanto, en este periodo que los temas de familia y vida van a estar a la orden del día por el Encuentro Mundial de Familias al cual el Papa está asistiendo, porque el Papa viene a los Estados Unidos para asistir al Encuentro Mundial de la Familia. Es significativo, no sé si te has fijado, que el Papa no ha hecho discurso.
y siempre hace discursos en la entrada. Es decir, al llegar al país siempre hay dos discursos, ¿no? El del Papa y el del presidente o el rey que le acoge, ¿no? A veces va a ser el primero, nuevamente que el segundo, ¿no? Yo acompañé al Papa Juan Pablo II en muchos de sus viajes y estuve, por ejemplo, con el Papa Juan Pablo II en Cuba, ¿no? Que aquel discurso terrible, entonces estaba Fidel Castro contra España, fue terrorífico. Bueno, el Papa aguantó y después dio una larga pasada y habló de otra cosa y de las cosas buenas también que habían hecho la evangelización española. Claro. Pero no sé si es porque está cansado o porque no quiere entrar desde el primer momento en un tema polémico, pero no hemos visto el tradicional discurso que se hace al llegar con la evidente respuesta que tiene que hacer Sí, no, me parece interesante porque el presidente Obama no se ha caracterizado, digamos, por su aprobación objetiva a lo que el Papa dice, sino que es uno de los que normalmente intenta... Como decimos en España, arrima el ascua a su sardina. Tal cual, o sea, jala el agua para su molino. Entonces me parece probable, esto probablemente es un acto de prudencia bastante. Sí, también para dejar claro que viene con un viaje pastoral. Así es. Al fin y al cabo no hay que olvidar que estamos en un año preelectoral en Estados Unidos, están en este momento en el Partido Republicano degollándose para ver quién va a ser el candidato. Sí. En el Partido Demócrata va a ser Hillary Clinton sí o sí, o sea que no, pero en el Partido Republicano están en pleno degüello, con lo cual una palabra del Papa quizá podía ser interpretada en ese sentido, sobre todo en este momento porque es el momento por decirlo de alguna manera más político. Bueno, tendremos otro que será la visita a la Casa Blanca, ¿no? Pero bueno, seguramente ahí el Papa dejará claro que... Va a ser muy interesante ver lo que el Papa dice estos días, porque como usted mencionaba, todo el tema de la primera evangelización constituyente, hay que recordar que toda la evangelización de España, de América, en Estados Unidos llega literalmente hasta Virginia, o sea, cruzando el Potomac al frente de Washington D.C. Hasta ahí estaban las ciudades españolas católicas. Todo el sur de Estados Unidos y el sur oeste están marcados profundamente por su identidad española y católica, como todo el resto de América. O sea, el mestizaje cultural de América marca todos los primeros 200, 300 años de Estados Unidos, cosa que raramente se menciona. Bueno, no lo mencionan porque no les interesa. Probablemente, ¿no? Evidentemente. Porque entonces tendrían que reconocer también la necesidad de respetar el acceso de la Iglesia ligada a esa esencia. Bueno, tenemos mañana al Papa celebrando la canonización de Junípero Serra en Washington D.C. Es un hecho histórico. Es un hecho que a mí me tiene muy emocionado. Es un hecho emocionante en sí mismo, ya, al margen de lo que el Papa diga, es un hecho histórico, es un hecho emocionante. El Papa, lo hemos dicho al principio, viene a recordar que la Iglesia en este país no es una extranjera. Así es. Que en este país estuvo antes de que llegaran los famosos padres peregrinos. Antes. O sea, que Junípero es fundador, como muchos otros, pero con todo derecho, fundador del Estado de California y también del Estado norteamericano. La presencia de los españoles que siempre iba el soldado de cultura en Florida, en San Luis, fue contemporánea a la llegada a México. Las medidas estuvo aquí. Por lo tanto, así como en Lima o en México, en California, incluso en el este de Norteamérica, los estados del sur de Estados Unidos, Texas, Nevada, Arizona, había una cultura católica y muy parecida a la que teníamos en América Latina. Esas, las raíces de esta nación están profundamente marcadas por el catolicismo, aunque después se hayan tratado de erradicarlo. Pero siendo fieles a la verdad histórica, en este momento hay una tremenda acogida emocionada al Papa que está subiendo al carro, al coche que lo va a llevar fuera del aeropuerto. Se le veía muy distendido, caminar muy serenamente al lado del presidente de la República. Obama ha sido recibido por el Papa en el Vaticano, es decir, no es el primer encuentro. Lo están llevando en una Fiat 500. Esto también es un detalle típico del Papa Francisco, ¿no? No se ha subido ni en una limusina, ni en un carro muy llamativo, sino en una Fiat
500, con la placa SCB-1. SCB significa Stato Città Vaticano, que seguramente lo habrán traído de allí, Claro, porque no creo que haya muchos diminutos coches de la Fiat en Estados Unidos de ese tipo. Deben estar felices los de la Fiat en este momento. Aquí todo es a lo grande. En cambio en Roma, como el problema de meterte por las calles que estrechas, estos son los coches que más se ven. Cuanto más pequeño, mejor. En Europa un carro chico es una bendición. Sí, tienes razón, efectivamente el Papa está muy distendido, se le nota bastante, a pesar del cansancio que pueda tener, se le nota muy bien. Sí. Está sentado al lado del sacerdote, el monseñor que lo está acompañando como secretario durante el viaje. Está empezando a retirarse del aeropuerto lentamente porque la gente lo está aclamando, lo saludan. Dentro de muy poco ya vamos a dejar esa transmisión, entre otras cosas porque tenemos que comenzar aquí con la Santa Misa que preside el arzobispo de Filadelfia, Monseñor Chaput. Quiero saludar de una forma especial a los oyentes de Radio Católica Mundial, porque nos olvidamos a veces de que ellos también, lo que están escuchando, no pueden ver, es la radio, claro, estamos hablando de lo que se ve en la televisión y no estamos describiendo como si fuera un partido de fútbol los detalles, porque se dan, por supuesto, es una pena porque nuestros oyentes se pierden, pero en fin, confío en que se hagan una idea, ¿no? De lo pequeño que es el coche, o de lo sonriente que está el Papa, o de lo extendido. Hay que contarles que algunos de los cientos de laicos privilegiados que han podido estar en unas pequeñas tribunas que estaban al frente del avión, a donde el avión terminó parqueado, eran fuente constante se escucha de estos coros, de este saludo emocionado que no para, han pasado más de 15 minutos y siguen aclamando al Papa, que lo saluda con la mano izquierda en este momento por la ventanilla del carro, saludándonos con cariño. De hecho, Estados Unidos está recibiendo al Papa con muchísimo afecto, con mucho cariño. Ya el coche papal, que no se puede decir que sea un papamóvil, pero sí que lo es, porque es pequeño, lleva al Papa y es móvil, ¿no? Sí. Ya se dirige toda la comitiva, probablemente también en ella debe estar Obama, no sabemos, porque Obama entró andando, no sabemos si estará ahí o se habrá retirado con su familia también andando, pero bueno, en todo caso, el coche que lleva el Santo Padre, ese coche con matrícula del Vaticano, se dirige en medio de grandes medidas de seguridad. Eso es impresionante, los protocolos de seguridad norteamericanos. Sí, protocolos de seguridad, porque aquí son muchos los atentados que ha habido y la gente está muy asustada. Bien, queridos amigos, tenemos que terminar esta conexión. Nos vamos a ir a la Santa Misa. Es un momento, hemos tenido el gozo de ver la llegada del Santo Padre y ahora vamos a tener el gozo de participar en la Eucaristía, pidiéndole al Señor en la misa por el Papa, para que sea un éxito esta visita a Estados Unidos, y sobre todo para que sea un éxito la visita a Filadelfia, esta Jornada Mundial de la Familia, con 1,5 millones de peregrinos que se preparan, que ya están llegando para acogerle. Estamos en directo y seguiremos estos días viéndonos, así que yo les despido y les deseo lo mejor para lo que queda del día. Damos paso ya a la conexión con la Santa Misa, mientras vemos cómo el presidente de Estados Unidos y su esposa se dirigen al hall donde han entrado. Que Dios los bendiga, adiós, y un saludo, repito de nuevo, especial a los oyentes de Radio Católica Mundial. Muchas gracias. Buenas tardes.